Hoy estamos en Daf Lamed Bet, empezamos el shiur en Daf Lamed Alef Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí a los dos puntos, Niktam Rosho. Dijimos en la Mishnah que si la punta del lulav se cortó, en ese caso el lulav llegaría a ser pasul. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. Encontramos varias opiniones sobre lo que significa Rosho. ¿Cuál es esa punta del lulav que se llegó a cortar? Según la opinión que estaremos viendo en el shiur de hoy, que se fue la opinión de Rashi, Rosho, la punta del lulav serían las hojas superiores. Si estas fueron cortadas, estas que llegan a sobrepasar las espinas, si estas fueron cortadas, en ese caso nos viene contando la Mishnah que el lulav llegaría a ser pasul. Ahora nos viene contando la Emarasi. Ama Rabuna, si nos dijo Rabuna, lo shanu el aniktam. Esto se dijo únicamente cuando las hojas fueron cortadas completamente. Aval nizdak. Pero ¿qué va a pasar? Si estas hojas solamente se partieron, la mayoría de las hojas se llegaron a partir, se llega a quedar como una fisura en ellas, en ese caso kasher. Ahí el lulav llegaría a ser kasher, así como nos viene contando aquí Rav Huna. Si nos fijamos bien en la estructura de un lulav, podremos ver que tenemos una espina, como ya explicamos al principio de este perek, y de ella van saliendo como unas hojas dobles, una encima de la otra, y así van subiendo poco a poco hasta que se llega a formar justamente el lulav. Entonces, si en estas hojas se llega a crear una fisura, se llegan a partir, pero todavía están conectadas al lulav, nos viene contando aquí la Gemara que en un caso así, el lulav todavía seguiría siendo kasher. Solamente cuando dijimos que sería pasul, cuando se cortaron por completo las hojas superiores, ahí es de que el lulav llegaría a quedar pasul. Pregúntale Gemara de inmediato, Benizdak kasher, ¿qué? Cuando el lulav se partió, en ese caso llegaría a ser kasher. Y de la Gemara Vejatania que aprendimos en una braita, dice la braita así: lulav kafuf, un lulav que tiene la punta torcida como un anzuelo, o kavutz, un lulav que tiene pinchos, o saduk, un lulav partido, o akum domele magal. ¿O qué va a pasar si el lulav está completamente torcido y tiene la forma de una hoz que se utiliza para cosechar? En todos esos casos nos viene contando la braita pasul, el lulav llegaría a ser pasul. Harut, ¿qué va a pasar si el lulav empezó a endurecerse? Que eso es lo que ocurre cuando las hojas se van expandiendo poco a poco y las ramas se van endureciendo. En ese caso pasul, ahí el lulav llegaría a ser pasul. ¿Por qué? Porque yo no puedo después volver a atar las hojas. Cuando ya empiezan a expandirse y se llega a endurecer el lulav, en ese caso ya no se podrán unir de vuelta las hojas, no se podrán pegar de vuelta a la espina. Y la Torah nos dijo capote marínico, aprendimos en el shiur pasado y lo estamos viendo hoy también. Aprendemos de la palabra capot, la leemos como kafut, que debe ser una especie que se pueda atar. Y ya que ya no puedo atar las hojas, en ese caso no llegaría a ser kasher. Domele jerut. Ahora nos viene cuando la breita, ¿qué va a pasar si se parece a un lulav que ya empezó a endurecerse? O sea, que empezó a endurecerse pero todavía no pasó tanto tiempo, de forma tal que ahora las hojas, aunque se hayan expandido, podrían plegarse de vuelta y se podría atar el lulav. En ese caso kasher, ahí el lulav llegaría a ser kasher. De todas maneras, ¿qué encontramos? Según lo que vemos aquí en la braita, uno de los casos mencionados, ¿cuál fue? Este lulav partido. Y con todo y con eso, ¿qué nos dijo la braita? Pasul. Nos dijo la braita que este lulav no llegaría a ser kasher. Pero Rabuna nos dijo que sí. ¿Cómo podría ser? Dice el Emara, Amar Rav Papa de Avid Kehimnak. Dice Rav Papa, la braita, ¿por qué nos dijo que este lulav llegaría a ser pasul, este partido? Dice Rabá, porque la braita estuvo refiriendo a un tipo de lulav muy especial. ¿Cuál es? Como explica aquí Rashi, es un tipo de lulav que desde un principio creció con la espina partida en dos. Llegaría a tener entonces la forma de una Y. Ahora que, con la espina partida en dos, si llega a crecer así desde un principio, tenemos las hojas que van creciendo de las dos partes de la espina y unas se llegan a ir hacia un lado y otras hacia otro. En un caso así, me dijo la braita, un tipo de lulav así llegaría a ser pasul. Pero, si tenemos un lulav normal y corriente, y como dijimos ahí se partieron las hojas, en ese caso, como explicamos hasta ahora, el lulav llegaría a ser kasher. Así como nos viene contando aquí la Gemara. Seguimos. Dijimos en la braita, akum domele magal, dijimos que si este lulav estaba torcido y se parecía a una hoz, estaba curvado, en ese caso dijimos en la braita que el lulav llegaría a ser pasul. Nos cuenta que le llamará amarraba, si nos vino contando Raba, lo amarán el alefanab. Eso solamente se dijo si el lulav se va curvando, se va torciendo hacia adelante. Avaleajarab, pero se llega a torcer hacia atrás. Briateihu, esa es la manera en la que llega a crecer y seguro que nunca se llegaría a ser kasher. Ahora, ¿qué significa hacia adelante y hacia atrás?
Hacia adelante significa hacia ese lado opuesto a la espina. Si hacia ese lado se va torciendo el lulav, pasul. Pero si el lulav se va torciendo hacia el lado de la espina, esta es la manera natural en la que llega a crecer y por lo tanto, dice Rab, en un caso así, el lulav llegaría a ser kasher. ¿Qué va a pasar si el lulav se llega a torcer hacia los lados? Ni hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia los lados. Amar Rav Nachman, así nos dijo Rav Nachman, litzdadin kilefanav dame, si se llega a torcer hacia los lados, es como si estuviera torcido hacia adelante, y por lo tanto sería pasul. Ve hambre la que dice no, que le ajarab dame, es como si se torciera hacia atrás, y por lo tanto llegaría a ser kasher. Y según lo que encontramos en la halajá, en este caso también cuando se llega a torcer a los lados, es como si se hubiera torcido hacia adelante y por lo tanto el lulav llegaría a ser pasul. Veamos Raba, nos dijo Raba también, hay lulave de salik behad hutza. ¿Qué va a pasar si llegamos a encontrar un lulav que tiene las hojas solamente saliendo por un solo lado de la espina? Normalmente, como ya dijimos y explicamos, la espina que se encuentra en la mitad del lulav tiene a sus dos lados las hojas que van creciendo. Esas son hojas dobles y nos cuenta Raba qué va a pasar si encontramos un lulav que tiene las hojas solamente de un solo lado, van saliendo de un solo lado de la espina. En ese caso nos cuenta Raba ba'al mumhu upasul, este es un lulav defectuoso y llegaría a ser pasul. Este no es válido para el cumplimiento de la mitzvah. Seguimos, dijimos en la Mishnah nifretzu alav, ¿qué va a pasar si las hojas del lulav nifretzu? ¿Y qué significa nifretzu? Lo explicamos en la Mishnah y aquí la Emara justamente lo explica también. Amar Rav Papa, si nos dijo Rav Papa, nifretzu, que significa de avid kijufia. Las hojas del lulav se cayeron, se desconectaron por completo de la espina y la persona las llega a atar de vuelta. Y esto se parece, como dice Rav Papa, kijufia, una escoba, como hacían en ese entonces la escoba. Esto es justamente lo que llegó a hacer la persona. En un caso así nos dijo la Mishnah, pasul, este lulav llegaría a ser pasul. Pero, nifredu, si las hojas se separaron, en ese caso nos dijo la Mishnah kasher. ¿Y cuál es el caso de las hojas que se separaron? Dice aquí, Rav Papa nifredu, de parut y frudei. Las hojas solamente se separaron de la espina, se empezaron a expandir, pero la persona todavía puede plegarlas, puede otra vez unirlas, si las llega a atar, puede unirlas otra vez a la espina. En un caso así entonces, nos dijo la Mishnah, el lulav llegaría a ser kasher. Pregunta aquí Rav Papa, Rav Papa, nechlekaha tiomet mahu. ¿Qué va a pasar si el tiomet se partió? ¿Y qué es el tiomet? Según la opinión de Rashi, el tiomet es esa hoja doble que llega a salir de la espina, que se prolonga hasta la parte superior del lulav. Si esta hoja doble se llega a partir en dos, y no solamente la hoja se llega a partir, sino también la espina, y llega a partirse también parte de la espina, en un caso así pregunta Rav Papa, ¿cuál sería la ley? ¿Este lulav es kasher o no? Y repetimos otra vez que esta fue la explicación que dio Rashi para lo que significa tiomet. Encontramos otras opiniones, la del Rambam, la del Shulchan Aruch, pero de todas maneras, esta es la explicación que nos da Rashi aquí. ¿Cuál sería la halajá entonces? Dice la Emara Tashema. Vamos a traer una prueba de lo que nos dijo Rabbi Yohanan. Dice la Emara, si de ama Rabbi Yohanan, así nos dijo Rabbi Yohanan, ama Rabbi Yoshua ben Levi, nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, nitlaha tiomet pasul. Así dijeron en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, que si el tiomet se quitó por completo del lulav, en ese caso el lulav es pasul. Mailav, seguramente, huadin nechleka. Seguramente deberíamos decir lo mismo cuando el tiomet se partió, porque al fin de cuando se llega a partir es como si no estuviera, así como deberíamos suponer, y por lo tanto deberíamos decir que en ese caso el lulav sería pasul. Dice la Emara, no hay ninguna prueba de ahí. ¿Por qué? Dice la Emara, lo nitlashane deja hasarle. Dice la Emara, cuando se llegó a quitar por completo el tiomet es diferente, porque al fin de ya no lo tenemos, pero aquí que lo seguimos teniendo, aunque esté partido, a lo mejor el lulav debería ser kasher. Así como viene contestando aquí la Emara. Ica de hambre. Hay quien trae esta halajá de esta manera, según esta versión. Ama Rabbi Yohanan, ama Rabbi Yoshua ben Levi. Así nos dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Nechleka tiomet. Cuando el tiomet se partió, naasa kemishe nitlaha tiomet pasul. Es como si se hubiera quitado por completo y por lo tanto el lulav quedaría pasul. Así como nos viene contando aquí la Emara. Y así la halajá se fijó que cuando el tiomet se llega a partir, en ese caso el lulav es pasul, solamente que dependiendo de la explicación que demos a lo que significa tiomet, habrían casos en los que el lulav llegaría a ser kasher o no. Seguimos. Dijimos en la Mishnah Rabbi Yehuda Omer, dijimos en la Mishnah que
el lulav, para que sea kasher, todos admiten que estas deben ser hojas que todavía puedan plegarse. O sea, aunque las hojas se hayan abierto, si pueden plegarse de vuelta y pueden unirse otra vez a la espina, atándose el lulav, en ese caso el lulav llegaría a ser kasher. Y Tanakama dijo, el Taná de la Mishnah opinó que no hace falta que la persona vaya a atarlo, sino con que se puedan atar las hojas es suficiente. Pero Rabbi Yehuda dice no, haría falta atar las hojas. Siempre el lulav debe estar unido. ¿Y todo eso por qué? Nos cuenta que llamará Tania, así aprendimos una braita. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, así nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Tarfon. Está escrito en el pasuk Kapot Temarim. Como dijimos también en el shiur pasado, la palabra kapot la podemos leer también como kafut, que significa atado. ¿Y qué aprendemos entonces de aquí? Dice, lemará kapot temarim kafut. Y esto nos enseña que imhaya parut ichpetenu, que si las hojas estaban separadas, en ese caso la persona debería atarlas de vuelta. Eso es justamente lo que nos viene enseñando la palabra que encontramos escrita en el pasuk. Seguimos. Ya que estuvimos hablando aquí del lulav, la Mara viene preguntando así. Cuando la Torah me dice que debo yo tomar las 4 especies para cumplir con ellas la mitzvah, y habla justamente del lulav, ¿qué nos dijo la Torah? La Torah no nos dijo lulav, la Torah solamente dijo kapot temarim. Y de ahí sabemos que kapot temarim se refiere únicamente al lulav. ¿Y cómo lo sabemos? Puede ser que a lo mejor la Torah, cuando nos ordena tomar estos arbat minim y menciona kapot temarim, a lo mejor no se refiere al lulav, esta rama que todavía, estas hojas que todavía no empezaron a expandirse, sino que a lo mejor se refiere a una parte diferente de la palmera. Eso es lo que vendrá preguntando aquí Lemara. Dice Lemara así: Amarle Rabina le Rabashi, mimai de hai kapot marim de lulavehu eima haruta. ¿Cómo sabemos que el kapot marim mencionado en la Torah se refiere al lulav? A lo mejor, la Torah cuando nos dijo kapot marim, ¿a qué se refiere? A una rama que ya se llegó a endurecer. O sea, cuando las hojas empiezan a expandir y ahí la rama ya se endureció, a lo mejor a ese tipo de rama la Torah se refiere, y esa es la que debería yo tomar para cumplir con la mitzvah de arbat minim. Dice Lemara, no. ¿Por qué es imposible que la Torah se refiera a ese tipo de rama? Dice Lemara, porque ba'ina kafut veleika. La Torah me dijo kapot marim. Y como dijimos, esta palabra la llegamos a interpretar también como kafut de atado. La Torah me enseña que debe ser una parte que pueda ser atada. Y cuando la rama se llega a endurecer, estas hojas no pueden plegarse de vuelta. Por lo tanto, es imposible que la Torah se refiera a esta rama que ya endureció. Y dice Lemara, bueno, ve'eima ufta, a lo mejor la Torah se refiere a el tronco de la palmera, ya que no tiene hojas ni nada, seguro que se considera kafut algo que está atado, porque no tiene nada que deba ser atado. Y a lo mejor a eso se refiere la Torah cuando nos dijo kapot temarim. Dice Lemara, no, kapot mijlal de ikaparut. Ya que la Torah nos dijo kapot temarim, como dijimos, la palabra también se leería como kafut, nos da a entender la Torah que estamos hablando de algo que puede ser que haya veces en los que está abierto y debería yo atarlo. Si estoy hablando de un tronco, este no podría ser el caso. ¿Por qué? Porque siempre llega a estar cerrado o atado. Por lo tanto, debemos decir que la Torah se refiere a otra cosa diferente. Como dice aquí, le llamará Behai, este tronco, kafut veomet leolam. Está permanentemente cerrado y atado. Por lo tanto, a eso seguramente no se refiere la Torah. Dice Lemara, bueno, veeima kufra. A lo mejor la Torah se refiere a una rama que empezó a endurecerse, pero todavía no se llegó a endurecer por completo. Las hojas de esta rama sí que pueden plegarse de vuelta. Entonces a lo mejor la Torah se refirió a esta cuando nos dijo kapot temarim. Dice le Amara, no, Amara Valle, así nos dijo a Valle. El problema con estas hojas, ¿cuál es? Estas hojas llegan a tener muchos pinchos, estas ramas que empiezan a endurecerse. Y, dice Valle, es imposible que la Torah nos haya ordenado a tomar este tipo de ramas. ¿Por qué? Porque derajea darjei noam vejol netivotea shalomtiv. Está escrito en la Torah que todos los caminos de la Torah son placenteros, son de paz. Entonces, es imposible que la Torah nos haya ordenado a tomar un tipo de rama que nos vaya a hacer daño en las manos. Por lo tanto, dice Valle, seguramente la Torah se refiere a otra cosa diferente. La Gemara sigue preguntando, amarle Rabba Tosfa le Rabina. Así le viene preguntando Rabba Tosfa a Rabina, veei matarte cape de tambre. A lo mejor, cuando la Torah nos dijo kapot marim, se refiere a 2 racimos de dátiles, porque un racimo se le llama kaf. Y a lo mejor cuando la Torah nos dijo kapot, se refiere a 2 racimos. Eso es lo que la persona debería tomar. Dice la Gemara, no. Kapatktiv, si nos fijamos bien, la palabra kapot se escribió sin la letra vav, entre la pei y la taf. Se llegaría a leer entonces, según como está escrita, kapat en singular. Por lo tanto, es imposible que la Torah se refiera a 2 racimos de dátiles. Dice la Gemara, bueno, veei majada.
A lo mejor la Torah se refiere a un solo racimo de dátiles. Y se le llamará lehaú, kaf karelei. A ese le llama kaf, no kapat. Entonces, ¿por qué la Torah me escribió kapat? Para que lo lea yo como kafut y entienda yo que la Torah se refiere entonces a una parte de la palmera en la que podría yo todavía, si es de que las hojas están abiertas, podría yo plegarlas de vuelta. Y eso solamente lo encontramos con el lulav, no encontramos otra parte así, por lo tanto estamos seguros cuando la Torah nos dijo kapot marib, se refiere justamente al lulav, así como nos viene contestando aquí Leemara. Seguimos. Dijimos en la Mishnah, Tzinei Hara Barzel Keshera, las palmeras de este lugar llamado Hara Barzel, la montaña de hierro, en los lulavim, que provienen de estas palmeras serían kasher. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. ¿Cuál es el problema con estos lulavim? ¿Qué es lo que tenían de especial? Estos lulavim, las hojas que tienen no son muy largas. Entonces, ¿qué? Pueden haber casos en los que las hojas que ellos tienen no vayan a cubrir completamente la espina del lulav, porque son hojitas muy cortas. Entonces nos viene contando la Amarasi, Amara Abaye, así nos viene contando Abaye, Loshanu el asherosho shel ze magia letzadikaro shel ze. Cuando dijimos que el lulav llegaría a ser kasher aunque tenga las hojas muy cortas, eso es cuando por lo menos la punta de una hoja llega hasta la base de la próxima, hasta donde la próxima comienza, de forma tal que estaríamos cubriendo toda la espina del lulav. Pero si las hojas son más cortas todavía, y por lo tanto no pueden cubrir toda la espina, porque la punta de una no llega hasta el comienzo de la otra, en ese caso pasul. Ahí el lulav llegaría a ser pasul, así como nos viene explicando aquí a Valle. Y de Lemara Tani Nameaji. Esto mismo que nos acaba de explicar a la Valle también lo encontramos en una braita. Dice la Amarasi, está escrito en la braita, Tzinei Har Barzel Pesulá. Dice la braita que las palmeras de este lugar llamado Har Barzel no son válidas para hacer de ellas un lulav. Ay, como podría ser Behaan Nan Keshera, si aprendimos en la Mishnah que en verdad son Kesherot. Ela, que deberíamos decir Shmamina que Abaye Shmamina. Deberíamos decir justamente que la diferencia entre la Mishnah y la braita es justamente lo que nos vino contando a Valle, que la Mishnah estuvo hablando de unas hojas que son suficientemente largas para poder cubrir toda la espina, y por eso el lulav llegaría a ser kasher. La braita que me dijo que estos lulavim serían pesulines porque estoy hablando de unos lulavim que tienen las hojas muy cortas. Dice la Gemara, Veika derramele mirma. Hay quien trae esta enseñanza de Abaye como una respuesta a una contradicción que hicimos entre la Mishnah y la braita. Y la contradicción fue la siguiente. Tnan, por un lado, aprendimos en la Mishnah que Tzinei Hara Barzel kasher, que estas palmeras de Hara Barzel son válidas para hacer de ellas un lulav. Ave Hatania Pesula. Aprendimos una braita que no, que en verdad estas palmeras no son válidas. ¿Cómo podría ser entonces? Sobre esta contradicción, Amar Abaye dijo Abaye lo kasher en ningún problema, porque Kan Sherosho Shel Ze Magia Letzadikaro Shel Ze. La Mishnah estuvo hablando de una palmera en la que una hoja, como dijimos, la punta de una hoja llega hasta el comienzo de la próxima. Un lulav así sería kasher. Kan, pero la braita en Rosh el Zema Gial Tzadik Rosh el Ze. La braita estuvo hablando de un tipo de lulav en la que la punta de una hoja no llega hasta el comienzo de la próxima, y por lo tanto, ya que la espina no queda completamente cubierta, en ese caso el lulav no sería kasher. Cuenta el Lemara, ama Rabbi Marion, ama Rabbi Yoshua ben Levi. Así nos dijo a Rabbi Marion, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, veámosle que dice que Tani Rabba Barmari, Mishum Rabban Yohanan ben Zakkai, que esta fue una braita que enseñó Rabba Barmari en nombre de Rabban Yohanan ben Zakkai, ya que estuvimos hablando aquí de estas palmeras que se encontraban en este lugar especial llamado Hara Barzel. Dice aquí Lemara que Shteit Marot Yesh Begei Ben Hinom, hay dos palmeras en este lugar llamado Gei Ben Hinom, el valle de Ben Hinom, que se encuentra cerca de Jerusalén, Veole Ashan mi Benehem, y entre estas dos palmeras asciende un humo, Vezeu Sheshaninu, Tzinei Hara Barzel Kesherot. Y esas son justamente las palmeras que mencionamos en la Mishnah, las que llegan de este lugar llamado Hara Barzel, esas son justamente esas palmeras. Vezohi Pitchash el Gehenom. Y esta es la apertura del Gehenom. Como dice la Gemara en Eruvin, que hay varias aperturas. Esta es una de ellas, la que se encuentra en este lugar, donde encontramos también ese humo que llega a ascender. Seguimos. Dijimos en la Mishnah, Lulav sheyesh bo shloshat tefajim, un lulav que tiene 3 tefajim, kedei lena'anea bo, para que se pueda mover, para que se pueda agitar, en ese caso, kasher. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. Nos viene contando aquí la Gemara, cuál es el tamaño que deben tener todos los arbat aminim, el lulav, el hadas y la arava.
Todos estos son ramas y queremos saber cuál es la altura que deben tener, cuál es la medida que deben tener. Amar Rabbi Amar Shmuel, así nos dijo Rabbi en nombre de Shmuel. Shiur hadas ve arava shlosha, el hadas y la arava deben tener 3 tefajim, velulav arba'a, y el lulav 4 tefajim. ¿Para qué? Que de sheyehe lulav yotze min hadas tefaj, para que el lulav pueda sobresalir un tefaj, o sea, se extienda un tefaj más que los demás, que la das y la araba, de manera tal que cuando la persona vaya a tomarlos todos juntos, en ese caso, se pueda ver cuando está agitando el lulav, se pueda ver cómo el lulav se va moviendo. Ve Rabbi Parnaj, amar Rabbi Yohanan, ¿ahora qué nos dijo Rabbi Parnaj en nombre de Rabbi Yohanan? Shidrosh el lulav tzarich sheyetze min hadas tefaj. La espina del lulav debe sobrepasar a el hadas y la araba un tefaj, o sea, aquí ya encontramos una discusión que hubo entre los amoraim. Según la opinión de Shmuel, el lulav debe ser de 4 tefajim, incluyendo las hojas. Y de esa manera entonces tendríamos un tefaj más de lulav que de hadas y araba. Según la opinión de Rabbi Yohanan, no contamos las hojas cuando empezamos a ver la medida del lulav, sino que nos fijamos solamente en la espina. Y la espina debería tener 4 tefajim para que tenga un tefaj más de altura que el hadas y la araba. Así como nos viene contando aquí la Gemara según la opinión de Rabbi Yohanan. Sobre estas dos opiniones, la Gemara viene preguntando de nuestra Mishnah. Estas dos opiniones exigen que el lulav vaya a tener 4 tefajim, pero ¿qué nos dijo la Mishnah? Y de la Gemara Tnan aprendimos en la Mishnah, lulav sheyesh bo shlosha tefajim que de la lenanea bo kasher. Nos dijo la Mishnah que un lulav que tenga 3 tefajim para que pueda ser agitado es kasher. Se entiende entonces que con 3 tefajim sería suficiente. Y los amoreim dijeron que harían falta 4. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, Eima, ujdei le naanea bo kasher, marque de itlei u marque de itlei. Lo que debemos decir es de que la Mishnah, cuando nos dijo que el lulav debe tener 3 tefajim para que se pueda agitar, ¿qué significa? La Mishnah nos dijo que el lulav debe tener 3 tefajim y un poco más ¿para qué? Para que cuando se vaya a agitar que se pueda notar. Y cada uno, dependiendo de la opinión, llegaría a explicar la Mishnah de una manera diferente. Shmuel diría que la Mishnah exige que tenga el lulav en total un tefaj más, no tiene por qué ser de la espina, sino con las hojas también vale, y de manera tal que cuando la persona vaya a agitarlo ya se pueda ver cómo el lulav se va moviendo, ya que sobrepasa al hadas y la araba. Esa sería la explicación que daría Shmuel. Rabbi Yohanan diría no. La Mishnah dice que el lulav tiene que tener 3 tefajim, aparte de lo que hace falta para que se pueda mover, para que se pueda agitar, y eso, como diría Rabbi Yohanan, sería un tefaj más, o sea, tendría que tener 4 tefajim de la espina, para que este lulav pueda ser kasher. Seguimos. Nos cuenta el Gemara una pregunta que viene haciendo aquí la Gemara sobre una de las opiniones. Dice la Gemara así, Tashema, así encontramos escrito en una braita, Shiur hadas ve arava shlosha velulav arba'a. Nos dice la braita que el tamaño del hadas y la arava debe ser de 3 tefajim y el del lulav de 4. Eso es lo que está escrito en la braita. Ahora dice la Gemara, Mailav behade alin. Seguramente, cuando la braita me dijo que el lulav debe tener 4, seguramente se refiere al lulav, incluyendo las hojas. Esto iría según la opinión de Shmuel y llega a contradecirme la opinión de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, lo levad me alin. Hermano, no, se puede decir que la braita estuvo hablando del tamaño que debe tener aparte de las hojas. El lulav debe tener 4 tefajim aparte de las hojas. Seguimos. La Gemara cita justamente esta braita que acabamos de ver. Dice la Gemara, si gufa, si aprendimos en esa braita, shiur hadas ve arava shlosha. El tamaño del hadas y la araba debe ser de 3 tefajim. Velulav arba'a. Y el lulav debe tener 4 tefajim. Rabbi Tarfon Omer, ¿para qué dijo Rabbi Tarfon? Be'amabat hamishat tefajim. Estos deben ser medidos con una amá de 5 tefajim. Eso es lo que dijo Rabbi Tarfon. Una amá, sabemos que es una medida y es también un utensilio que se utilizaba, o sea, un objeto que se utilizaba para poder medir. Este objeto tenía el tamaño de una amá y así se iba midiendo. Ahora, hay veces que una amá tiene 6 tefajim, eso es lo que normalmente pasa, y hay veces que una amá tiene 5 tefajim. Dice Rabbi Tarfon, estos, los arbat aminim, deberían ser medidos con una amá de 5 tefajim. Y según lo que entiende la Gemara, ¿qué es lo que nos viene contando Rabbi Tarfon? Que el hadas y la araba también deberían tener 5 tefajim de altura. Eso es lo que se entiende de las palabras de Rabbi Tarfon. Y dice la Gemara, ¿cómo puede ser? Vamos a verlo. Entonces dice la Gemara así, Amar Raba, si dijo Raba, Shara leimarei le Rabbi Tarfon, que a cada uno le perdone a Rabbi Tarfon. O sea que Rabbi Tarfon debería pedir perdón por lo que llegó a decir, porque Hashta avot shlosha lo mashkehinan bat hamishami baye. Si no podemos encontrar
un mirto de 3 tefajim que vaya a estar bien para el cumplimiento de la mitzvah, ¿acaso podremos encontrar uno de 5 tefajim? Así como vino diciendo Raba sobre lo que había dicho Rabbi Tarfón. Después de haber visto esto, la Emara en realidad dice que la opinión de Rabbi Tarfón no fue tal y como la habíamos entendido, sino lo que nos quiso decir Rabbi Tarfón es lo siguiente. Dice la Emara así: Kiate Rabdimi Amar, cuando llegó Rabdimi de la tierra de Israel, así dijo que en realidad lo que quiso explicar Rabbi Tarfón es lo siguiente: Amabat Shishat Tefahim Aseota Bat Hamisha Tzemehen Shlosha Lehadas Veashear Lelulav. Dice la Emara, lo que nos quiso decir Rabbi Tarfón es lo siguiente: una amá de 6 tefajim, divídela no entre 6 sino entre 5 partes. ¿Ahora qué? 3 de esas 5 partes, esta será la medida que debe tener el hadas y la arabá, y una parte más para el ulav. En ese caso entonces estaríamos exigiendo que el hadas y la arabá tengan un poco más de 3 tefajim, porque si llegamos a dividir esta amá de 6 tefajim entre 5, en ese caso, cada una de las partes de esta amá tiene ¿cuánto? 1 y 1/5. Entonces, cuando lo multiplicamos por 3, que es lo que dijimos que debe tener el hadas, serían 3 tefajim y 3/5. Eso es lo que debería tener el hadas y la arabá. Y el lulav, una parte más. Eso es lo que nos viene contando aquí la Emara, y eso fue justamente lo que nos quiso decir Rabbi Tarfón. O sea que el hadas y la arabá debe tener un poquito más de 3 tefajim, y el lulav debe tener un poquito más de 4. Ahora, pregúntale a Emara: Kama habuleu tlata utilta humshei kashia de Shmuel a de Shmuel. Dice la Emara, bueno, pero si es así, ¿cuánto sería? ¿Cuánto debería tener entonces el hadas y la arabá? Debería tener 3 tefajim y 3/5. Y si es así, dice la Emara, aquí ya encontramos una contradicción en las palabras de Shmuel. ¿Por qué? Por un lado nos dijo Shmuel, como dice aquí la Emara, Hajamar Rabbi Damar Shmuel, aquí nos dijo Rabbi en nombre de Shmuel, Shiur hadas ve arabá shlosha, que el tamaño del hadas y la arabá debe ser de 3 tefajim, vehatam amar Rabun amar Shmuel halajá, que Rabbi Tarfón, pero ahí dijo Rabun en nombre de Shmuel, que la halajá se fijó como Rabbi Tarfón. Y ahora tenemos un problema, porque si Rabbi Tarfón me dijo que el hadas y la arabá deben tener más de 3 tefajim y 3/5, y Shmuel dijo que la halajá se fijó como él, aparentemente opina que ese debería ser el tamaño mínimo que debe tener el hadas y la arabá. Pero por otro lado, Shmuel nos dijo que no, con 3 tefajim es suficiente. ¿Cómo podría ser? Y dice la Emara lodak. En verdad, dice la Emara, no hay ningún problema. Se podría decir que cuando Shmuel nos dijo que el hadas y la arabá deben tener 3 tefajim, no fue muy preciso con sus palabras. Porque en verdad él opina que debe tener 3 y 3/5, solamente que para utilizar un número redondo, dijo 3 tefajim. Ahora dice la Emara, eso no lo entiendo, porque Eimor de Amrin al-Lodak, le jumbra, le kula mi Amrin al-Lodak. Dice la Emara, se entiende que cuando se puede decir que no fue preciso, cuando no fue preciso, pero al final todo esto resulta en una jumbra. O sea, estamos siendo más exigentes de lo que exige la ley. Por ejemplo, si Shmuel hubiera dicho 4, en ese caso entiende. En verdad hace falta 3 y 3/5, él dice 4. Pero en realidad, si Shmuel opina que hacen falta 3 y 3/5, y él va a redondear hacia abajo, eso, dice la Emara, estaría resultando en una culá. Estaríamos siendo más permisivos de lo que exige la ley. ¿Acaso se puede decir sobre un caso así que Shmuel no fue preciso con sus palabras? ¿Cómo podrá decirnos que hace falta menos de lo que la halajá exige? Por eso, ¿qué contesta aquí la Emara? Dice la Emara, ki ate Rabin Amar, cuando llegó Rabin de la tierra, él así dijo, que en realidad esto fue lo que nos quiso decir Rabbi Tarfón. Amam bat hamishat tefajim aseo tashisha. Una amá de 5 tefajim, divídela en 6 partes iguales. Entonces ahora cada parte tendría menos de un tefaj. Ahora que 3 partes de estas 6 las vas a utilizar para medir el hadas y la arabá, entonces estas llegarían a medir 2,5, que es la mitad de 5, que son los tefajim que tiene esta amá, y una parte más para el ulav, como nos cuenta aquí le amarat semehen shlosha le hadas, serían 3 partes de las 6 para medir el hadas, veashear le ulav, y lo demás, o sea, una parte más para el ulav. Y dice el Emara, bueno, pero al final de todo, Kama Habeleu, ¿cuánto llegarían a tener el hadas y la arabá? Trei upalga. Deberían tener entonces, según esta nueva cuenta, 2 tefajim y medio. Y con todo y con eso, dice la Emara, seguimos teniendo el problema de antes. Porque, por un lado nos dice Shmuel que el hadas y la arabá deben tener 3 tefajim. Y por otro lado dijo Shmuel que la halajá se fijó como Rabbi Tarfón. Y vemos ahora que según la opinión de Rabbi Tarfón, el hadas y la arabá con que tengan 2,5 sería suficiente. Como dice aquí la Emara, sof sof, kashia de Shmuel a de Shmuel. Y de la Emara, ahora ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Lodak, vehainu lejumbra lodak. De Amar Rabun, Amar Shmuel, halajá que Rabbi Tarfón.
Ahora sí que podemos decir la respuesta que intentamos decir anteriormente. Ahora podemos decir que Shmuel no fue preciso con sus palabras, sino que redondeó hacia arriba. En verdad, dice Shmuel, Alajá se fijó como Rabí Tarfón, con que tenga el Hadass y la Arabat 2 tefajim y medio sería suficiente. Shmuel, cuando estuvo hablando ahí de el Hadass y la Arabat, dijo que deben tener 3 tefajim. ¿Por qué? Porque quiso utilizar un número redondo y lo redondeó hacia arriba, siendo más exigente. Eso seguro que se puede llegar a hacer y por lo tanto no habría ningún problema con esta opinión de Shmuel. Hasta aquí llegamos hoy.